desde el día de ayer R2 y en el día de hoy voy a presentar la sesión titulada Disfagia intermitente y aspiración, tutorizada por el doctor Ramón Puchades. Nuestro paciente es un varón de 58 años que en un restaurante sufre un episodio de disfagia aguda con la consiguiente obstrucción de la vía aérea superior, causándole una insuficiencia respiratoria aguda grave y una disminución del nivel de conciencia. Cuando llegan los servicios extrahospitalarios, el paciente tiene un Glasgow de 3 y una saturación de oxígeno del 40%. Proceden a la intubación orotraqueal y el paciente se traslada a nuestro hospital. En urgencia se realiza la siguiente exploración física. El paciente se encuentra febril, ligeramente hipotenso y con una FiO2 del 60%, se encuentra con una saturación del 96%. La auscultación es rítmica sin soplos, el murmullo vesicular está conservado sin ruidos sobreañadidos. En cuanto al estado neurológico, bajo los efectos de la sedoanalgesia, tiene un Glasgow de 3 con unas pupilas mióticas normorreactivas. Se revisan los antecedentes del paciente y en cuanto a los antecedentes personales, el paciente tiene hiperplasia benigna de próstata en tratamiento con tamsulosina y solifenacina, distimia en tratamiento con sertralina y dislipemia en tratamiento con atorvastatina, así como vitíligo. No tiene ningún antecedente familiar reseñable. Pasa directamente el paciente a la voz de REA, donde se encuentra hemodinámicamente estable debido a la insuficiencia respiratoria severa que sufre. Se encuentra con la mencionada intubación orotraqueal y ventilación mecánica y bajo los efectos de la sedoanalgesia y relajación. Pese a todo ello, presenta una buena mecánica respiratoria con saturaciones superiores al 94%. Se realiza una gasometría venosa que objetiva una acidemia respiratoria con un pH de 7,31, una presión arterial de CO2 de 64 milímetros de mercurio y un láctico de 6. Por lo tanto, se interconsulta a los compañeros de intensivos y el paciente ingresa en UCI. En UCI se realiza una fibrobroncoscopia con extracción del contenido alimenticio que se alojaba tanto en la tráquea como en el bronco principal derecho, así como en las divisiones inferior y media. Tras esta extracción, el paciente presenta gran mejoría respiratoria, pudiendo disminuir las necesidades de cetoanalgesia, y esa misma noche el paciente se autoestuba. Como el paciente presenta buenas saturaciones con gafas nasales convencionales y una buena mecánica respiratoria, así como un buen nivel de conciencia, no es necesario intubarlo de nuevo. Una vez se comprueba que está preservada la tolerancia oral, el paciente ingresa en el servicio de medicina interna. Allí se rehistoria al paciente, que nos relata una disfagia intermitente a sólidos desde noviembre de 2023. Más concretamente, nos cuenta 3 episodios de impactación alimenticia, donde a los segundos de la deglución siente como el contenido alimenticio queda parado en medio del esófago. Niega astenia, anorexia, pérdida de peso, reflujo gastroesofágico, hematemesis, regurgitación, así como otros síntomas respiratorios. Se realiza una exploración física donde el paciente se encuentra febril, normotenso, hipnoico en reposo, con saturaciones de oxígeno del 95% con gafas nasales convencionales a 2 litros. Respecto a la auscultación rítmica sin soplos, el murmullo vesicular está conservado en todos los campos, sin ruidos sobreañadidos ni alargamiento respiratorio. En cuanto a la exploración neurológica, presenta un Glasgow de 15/15 con pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y a la acomodación, sin ruido, sin disartria, con pares craneales y fuerza y sensibilidad conservados y sin alteraciones en los reflejos, sin dismetría, con una marcha autónoma conservada, sin ataxia troncular. En este momento se solicitan las primeras pruebas complementarias con una radiografía de tórax normal y una analítica sanguínea que nos muestra coagulación y iones en rango normal, un hemograma con 16.000 leucocitos, una PCR de 174 y una procalcitonina de 0,76. Esto se contextualiza ya que el paciente ha estado intubado y ha estado en la UCI, por tanto se cubre al paciente con amoxicilina clavulánico, tras lo cual el paciente tiene una buena evolución tanto clínica como analítica y con disminución de los reactantes de fase aguda. En este momento nos adentramos en el diagnóstico sindrómico. Nos encontramos con una disfagia de tipo intermitente. La disfagia es cualquier alteración en la deglución. Esta cuenta de 3 fases: la fase oral, la fase faríngea y la esofágica.
Cuando están afectadas las dos primeras, tratamos de una disfagia orofaringia, que es predominantemente a líquidos. Cuando está afectada la última, es una disfagia esofágica con síntomas tanto a la ingesta de sólidos como a la de líquidos, siendo predominantemente los síntomas asólidos. Respecto al algoritmo del diagnóstico diferencial, lo primero que debemos hacer es caracterizar la fase de la deglución que está implicada. Cuando nuestra alteración se encuentra en los segundos iniciales de la deglución con síntomas como tos o regurgitación nasal, esto nos sugiere una disfagia orofaringea. Cuando la sensación es que la comida se queda atascada en el esófago, a los segundos de iniciar la deglución, esto nos orienta hacia una disfagia esofágica. Aquí debemos preguntarnos si los síntomas están relacionados solo con los sólidos o también con los líquidos. Si no están relacionados solo con los sólidos, esto nos orienta hacia un trastorno de la motilidad esofágica. Si los síntomas se relacionan solo con los sólidos, ahí pensamos en una causa mecánica. Entonces el algoritmo nos lleva hacia este lado, entonces va a ser aquí por donde empecemos nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto a la disfagia esofágica aguda, vamos a presentar tres causas, que son la estenosis esofágica, el anillo de Chasky y la esofagitis eosinofílica. Tanto en la estenosis esofágica como en el anillo de Chasky tenemos una disminución del calibre de la luz esofágica. En la esofagitis eosinofílica podemos encontrar la traquealización esofágica y alteraciones en la biopsia, como más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento y una hiperplasia del estrato basal. Los datos a favor y en contra de estas entidades son: a favor, en cuanto a la estenosis esofágica, la propia clínica, pues si nos encontrásemos con un carcinoma, podríamos encontrarnos esa disfagia sólidos y podría haber una disfagia rápidamente progresiva. En contra del carcinoma sería que esperaríamos encontrar otros síntomas como dolor torácico, odinofagia, anemia, anorexia y pérdida de peso significativas. Si pensásemos en otras causas de estenosis esofágica, esto también nos va en contra, pues la estenosis péptica o la estenosis por radioterapia o castigación tienen un curso más crónico y además esperaríamos encontrar estos antecedentes que no tenemos. A favor del anillo de Chasky o de la esofagitis eosinofílica está la propia clínica con la característica impactación, y en contra del anillo de Chasky es que el 97% de los pacientes tienen hernia de hiato y nuestro paciente no lo presenta. Respecto a la esofagitis eosinofílica, el 70% de los pacientes tienen antecedentes de asma y atopia y nuestro paciente no lo presenta. Además, la edad de presentación suele ser entre los 20 y los 30 años. En cuanto a la disfagia esofágica crónica, vamos a hablar sobre la calasia. La calasia es un trastorno por el cual se afecta el músculo liso por denervación del plexo de Auerbach. Se pierde la peristalsis primaria del esófago, así como se aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. De esta forma encontramos en el tránsito varitado una imagen en pico de pájaro. Los pacientes, al tener el tono del esfínter esofágico inferior, tienen regurgitaciones no ácidas y es imposible que haya reflujo, bueno, o poco probable que haya reflujo esofágico, pues el contenido gástrico no puede pasar hacia el esófago. Y esto, aparte de regurgitaciones, nos da aspiraciones. Por lo tanto, como datos a favor de la calasia, tenemos la disfagia como síntoma cardinal, la presencia de aspiraciones y las consiguientes complicaciones pulmonares, la edad de nuestro paciente, puesto que esta patología suele darse entre los 25 y los 65 años, y la ausencia de reflujo gastroesofágico. En contra, tenemos que no nos encontramos con la típica disfagia a líquidos, que no tenemos la clásica regurgitación ácida y que estos pacientes suelen tener gran pérdida de peso y nuestro paciente no lo tiene. Otros trastornos que causan disfagia esofágica crónica son el espasmo esofágico difuso, en la cual hay una peristalsis no propulsiva con las típicas ondas terciarias, y esto causa bastante dolor. Y también está la esclerodermia, en la cual se afecta el músculo liso esofágico, esto quiere decir los 2/3 inferiores del esófago, y se pierde el tono del esfínter esofágico inferior, lo cual nos da bastante reflujo. Entonces, a favor de estas patologías tenemos para el espasmo esofágico difuso la edad y la ausencia de reflujo, y que además estos pacientes no suelen perder peso. Y en contra, que esperaríamos encontrar dolor torácico. A favor de la esclerodermia volvemos a tener que el paciente no tiene dolor torácico y las complicaciones pulmonares que el paciente ha presentado. En contra, que esperaríamos encontrar reflujo, que es más típica de mujeres,
y que si bien es cierto que el 75% de los pacientes con esclerodermia tienen afectación esofágica, si se tratase de una esclerodermia, esperaríamos encontrar otros síntomas como engrosamiento cutáneo, astenia, poliartralgia, Raynaud, alteraciones pulmonares, cardíacas o renales. En este momento pasamos al diagnóstico diferencial de la disfagia orofaringe, que viene caracterizada por dificultad para la deglución, sobre todo de líquidos, babeo, regurgitación nasal y aspiración traqueobronquial. Hay muchas causas de disfagia orofaringia, como por ejemplo iatrogénicas, metabólicas o las infecciosas, como por ejemplo podría ser la infección por cándida, citomegalovirus o virus de herpes simples, que suelen darse más en inmunodeprimidos y cuyo síntoma principal, más que la disfagia, es la odinofagia. Pero vamos a pararnos en estas tres causas: la estructural, la neurológica y las miopatías o enfermedades neuromusculares. Respecto a las causas estructurales, traemos dos, que son el divertículo de Zenkel y la neoplasia. El divertículo de Zenkel es una debilidad del músculo cricofaringio que se da más frecuentemente en varones, y en las primeras fases de esta enfermedad tenemos una disfagia transitoria. Puede haber también complicaciones pulmonares y todos estos son factores a favor. En contra tenemos la epidemiología, puesto que en las regiones del sur de Europa esta patología es más infrecuente y se da sobre todo en ancianos. Además, en las fases finales se suele encontrar una masa en el cuello y regurgitación de alimentos a la boca, y nuestro paciente no presenta nada de esto. A favor de la neoplasia tenemos la propia disfagia y la edad, y en contra que no esperaríamos encontrar un curso intermitente y que encontraríamos más síntomas, como por ejemplo la pérdida de peso. En cuanto a causas neurológicas, a favor de un accidente cerebrovascular tenemos el antecedente de dislipemia, si bien este no es uno de los antecedentes más importantes. Y en contra tenemos el curso de la enfermedad, que no es lo que esperaríamos encontrar, y además la ausencia de otros síntomas, puesto que si nos encontrásemos ante un infarto vulvar lateral con afectación de la arteria cerebelosa posterior inferior, también sería probable encontrar disfonía, ataxia, hipoestesia hemilateral y nistagmus, y nuestro paciente no tiene nada de esto. A favor de un tumor tenemos de nuevo la clínica y la edad, y en contra de nuevo el curso intermitente y la ausencia de otra clínica como síntomas constitucionales. En cuanto a la miopatía, traemos la dermatomiositis, que tiene un pico de incidencia en la quinta década, como sería nuestro paciente. Y también que es posible encontrar una disfagia, aunque sería predominantemente a líquidos. En contra, si bien es cierto que se puede encontrar dermatomiositis sin afectación cutánea, lo más probable sería encontrar pápulas de Gottron, eritema en heliotropo, signos como el del Chalo o el del Hostel y afectación muscular proximal. Además, la incidencia es 2 veces superior en mujeres. En cuanto a las enfermedades neuromusculares, la miastenia gravis tiene un pico de incidencia en varones en la quinta década. Además, no esperaríamos encontrar, como es el caso de nuestro paciente, alteraciones en los reflejos, en la sensibilidad o en el sistema nervioso autónomo. En contra, no tenemos manifestaciones muy frecuentes de la enfermedad, como tosis o alteraciones visuales, que el paciente no nos cuenta la clásica fatigabilidad con aparición de los síntomas según va pasando el día, y que la disfagia no es a líquidos, que es lo más frecuente. Volvemos a nuestro paciente y la evolución ha sido muy buena, ha estado estable en todo momento en la planta, se ha mantenido con una dieta blanda, sin nuevos episodios de disfagia, ni aspiración, ni ninguna otra clínica. Y durante toda la estancia en medicina interna se van realizando diversas pruebas. Las iniciales son serologías, que son todas negativas, lo cual nos quita de la sospecha de una patología infecciosa, y la autoinmunidad también es inicialmente negativa. Siguiendo el algoritmo de la disfagia, se realiza un tránsito esofágico que nos muestra hipocontractibilidad laringea sin aspiración intradeglutoria, y una gastroscopia que nos muestra una lengüeta ectópica en esófago distal, un estómago y duodeno sin alteraciones, y se toma biopsia. Si bien es cierto que encontramos una lengüeta ectópica, esta no es lo suficientemente significativa como para ser la causa de la disfagia. En este momento se realiza una manometría esofágica que nos muestra un esfínter esofágico superior normotenso, un cuerpo del esófago con una motilidad normal, con más de 400 milímetros de mercurio y con una latencia distal de más de 4,5 segundos, y un esfínter esofágico inferior normotenso de menos de 15 milímetros de mercurio. Esto nos descarta casi todas las causas de disfagia esofágica.
Para cribado de la neoplasia se realiza un tactoraco abdominopélvico sin signos de neoplasia y se realiza una interconsulta a otorrino que realiza una fibroscopia de la deglución que solo muestra lesiones cubiertas de fibrina en laringe y faringe que son secundarias al traumatismo producido durante la intubación. Para descartar causas neurológicas se realiza una resonancia magnética nuclear que no evidencia alteraciones. Finalmente se realiza un electromiograma que en el JITER muestra signos de alteración de la transmisión neuromuscular de grado leve sin signos de polineuropatía ni miopatía. Y en cuanto a la autoinmunidad, encontramos unos anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positivos. Con todo esto, podemos decir que nuestro paciente tiene una miastenia gravis vulvar, puesto nos encontramos con una clínica vulvar de disfagia, alteraciones en la electrofisiología con un jitter patológico y unos anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positivos. Solo tener la electrofisiología y los anticuerpos positivos ya sería diagnóstico de la enfermedad, puesto que ambos tienen una sensibilidad cercana al 100%. La miastenia gravis es una patología de la unión neuromuscular en la cual encontramos anticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina, si bien es cierto que se pueden encontrar otros anticuerpos como los anti-MuSK. Es un trastorno postsináptico, esto quiere decir que no hay una alteración ni en la producción ni en la liberación de acetilcolina, sino que hay una alteración en la recepción de la misma en los receptores. Se da en 2/3 en mujeres, esto es en un 66% en mujeres, y da la clásica clínica de fatigabilidad, que afecta más frecuentemente a los músculos extraoculares con tosis y alteraciones de la visión, como por ejemplo visión borrosa o diplopia, con alteraciones de la musculatura facial, con una clásica facies triste, y también puede dar alteraciones en la musculatura del cuello, con problemas para el sostén cefálico. En esta revisión del llama nos habla de la importancia de la clínica, pues si los pacientes tienen una alteración en la deglución con comida en la boca al realizar la ingesta, esto tiene una likelihood radio de 13. Sin embargo, nuestro paciente no tiene esta clínica, sino que tiene una miastenia vulvar. Esto se da en un 15% de los pacientes y son síntomas como, por ejemplo, la disfagia y la disartria. Y solo el 6% de los pacientes tienen esta clínica como único motivo de presentación. Para el diagnóstico contamos con los mencionados anticuerpos. Hasta el 80% de los pacientes tienen anticuerpos antirreceptor de colina, el 95% de los pacientes con miastenia gravis generalizada lo tienen y solo el 50% de los pacientes con miastenia ocular. Entre el 25 y el 45% de los pacientes que no tienen estos anticuerpos tienen anticuerpos anti-MuSK y los pacientes que tienen estos anticuerpos tienen más síntomas vulvares. También podemos encontrar otros métodos de diagnóstico, como por ejemplo la clínica, pues si hacemos que el paciente haga una supraversión de la mirada, se suele producir fatigabilidad y el paciente nos narrará tosis o alteraciones en la visión. También tenemos el test del hielo, en el cual en los pacientes con tosis colocamos hielo durante 2 minutos en los párpados y el test se considerará positivo si hay un aumento de la apertura ocular de más de 2 milímetros. En cuanto al electromiograma, se hacen unos potenciales evocados y si al cuarto o quinto potencial evocado hay una disminución de más del 10% respecto al primero, el electromiograma será considerado patológico. Y respecto al electromiograma de fibra única, en estos trastornos encontraremos un aumento del jitter. Esto es un aumento de la variabilidad en la contracción. En cuanto al tratamiento, el tratamiento inicial se realiza con piridostigmina por vía oral. La mayoría de los pacientes responden a este tratamiento, si bien es cierto que los pacientes con anticuerpos anti-MuSK pueden responder un poco peor y los pacientes con síntomas vulvares también podrían responder un poco peor. Si no se consigue total resolución de los síntomas con piridostigmina, los pacientes suelen precisar una inmunosupresión de base con corticoides u otros fármacos como por ejemplo la azatioprina o el micofenolato de mofetilo y los pacientes con anticuerpos anti-MuSK suelen responder mejor al rituximab. Y en pacientes menores de 55 años se puede realizar una timectomía
Pues el 75% de los pacientes tienen alteraciones en el timo, el 65% puede presentar una hiperplasia tímica y el 10% un timoma. Y aunque no encontremos timoma, hasta el 35% de los pacientes en los que se realiza timectomía pueden quedarse asintomáticos. Y en casos de crisis miasténica, donde se produce fatigabilidad de los músculos respiratorios, se pueden utilizar plasmaféresis y inmunoglobulinas. Aquí también me gustaría destacar que hay fármacos que pueden agravar los síntomas de la miastenia, como por ejemplo las fluoroquinolonas, los macrólidos o el propanolol. Y es importante no utilizar estos fármacos en este tipo de pacientes. Volvemos de nuevo a nuestro paciente, se realiza una interconsulta en neurología, se pauta piridostigmina 20 miligramos cada 8 horas y se sigue de forma ambulatoria en neurología. Al mes el paciente no ha presentado nueva clínica, sin nuevos episodios de disfagia ni nuevas aspiraciones. Esta es la bibliografía que he utilizado en este caso y los mensajes que me gustaría destacar para casa es la importancia de la historia clínica y la cronopatología, que aunque tengamos síntomas intermitentes en un periodo de tiempo muy concreto, es importante buscar un sustrato patológico de base, porque como es el caso de nuestro paciente, podría encontrarse una patología importante como es la miastenia gravis, que puede tener complicaciones potencialmente graves como las crisis miasténicas o el episodio de aspiración que ha tenido nuestro paciente y que es potencialmente tratable. Muchas gracias por su atención.